De sistemas de fuerzas concurrentes. En esta ocasión empezaremos con el resto de los subtemas para análisis de fuerzas en tres dimensiones. Primera parte, primer tema de este video es el espacio tridimensional, donde vamos a tener ahora un eje adicional que será el eje Z. Depende mucho del tipo de autor. La mayoría de los autores utilizan a este eje como el eje de las X, a este como el eje de las Y y a este como el eje de las Z. Algunos otros utilizarán diferentes marcos de referencia, pero para nuestro curso así será como vamos a definir a nuestros ejes en el espacio. Entonces, antes en dos dimensiones teníamos 4 cuadrantes y en esta ocasión tenemos 8 espacios vectoriales. El primer espacio será X positiva, Y positiva, Z positiva. El segundo espacio será Y positiva, X negativa, Z positiva. El tercer espacio será X negativa, Y negativa, Z positiva. Y el cuarto espacio será X positiva, Y negativa, Z positiva. Nuestro quinto espacio lo tendríamos en X positiva, Y positiva, Z negativa. El sexto espacio será X negativa, Y positiva, Z negativa. El séptimo espacio será en X negativa, Y negativa, Z negativa. Y el octavo espacio será con una X positiva, una Y negativa y una Z negativa. Este concepto es muy importante porque gracias a este concepto podemos entender cómo se descompondrán fuerzas en el espacio, vectores unitarios. ¿Qué es un vector unitario? Va a tener la longitud más pequeña de un vector y se va a definir con una letra U. En los ejercicios vamos a ver que esa U la vamos a poner con una flechita arriba o con una letra negrita que indicará que es un vector. Y va a ser igual a ¿quién? A F vectorial, igual vamos a poner una flechita, entre F. ¿Qué significará eso, esa F? Que esta F tendrá que ser en su componente X, en su componente Y y en su componente Z, y se divide entre la magnitud del vector. Si nosotros habláramos de los espacios bidimensionales, pues sí, lo que estamos haciendo siempre es sacar para el eje de las X coseno y seno. Entonces esa división de coseno nos da la fracción más pequeña sobre el eje de las X y la fracción más pequeña sobre el eje de las Y nos la dará la función seno. Entonces es la interpretación más pequeña de un vector en el espacio. ¿Cómo vamos a representar a los vectores en un espacio en tres dimensiones? Aquí voy a explicar bien a detalle ese diagrama. Aquí voy a tener una fuerza F y a su vez vamos a tener a su vector unitario. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues con lo que habíamos comentado de dividir a sus componentes X entre la resultante. Y lo que voy a obtener es estas componentes X, Y y Z y estos ángulos alfa, beta y gamma. A esos ángulos le vamos a llamar ángulos directores. Ese ángulo se define como el ángulo que barre desde la componente X hasta la resultante. Para alfa, la componente X. Para beta, desde la componente Y hasta el resultante. Y la componente gamma será con respecto al eje de las Z y el eje del vector resultante. Si yo quiero obtener la magnitud, aplicamos esta que es como la fórmula semejante a Pitágoras, pero se le agrega el componente Z, entonces serán los cuadrados de sus componentes y esa sumatoria tendrá que obtenerse la raíz. Los cosinos directores, ¿qué serán? Aquí lo voy a explicar bien a detalle. Se pueden reforzar en las primeras páginas del libro, encontramos estas fórmulas. Será U
con una flechita aquí arriba, aquí no se la ponemos, lo marcamos como un negra, que es un vector. Entonces será el vector con f negrita entre la magnitud, que es f. ¿Qué significará eso? Que este vector f tendrá su componente x, y y, z, n, j y k, y cada una, para obtener el unitario, tendrá que dividirse entre la magnitud f, que no es negrita, es una f normal, la magnitud del vector, para poder obtener al vector unitario. O, en otro sentido, si nosotros nos dan los ángulos directores, con los cosenos directores, que será coseno de A, coseno de beta y coseno de gamma. En ese caso son analogías a lo que vemos en los espacios bidimensionales, pero ahora en 3 dimensiones. Esta regla nos sirve para verificar que tengamos adecuadamente estos ángulos, que nos dice que el cuadrado de los cosenos sumados nos tiene que dar igual a 1. Esta fórmula también nos va a poder servir en algunas condiciones de análisis de problemas. Resultante de sistemas de fuerzas concurrentes en 3 dimensiones. ¿Cuál es la resultante? Lo que hacemos es obtener la sumatoria de las fuerzas, que lo que tendríamos que hacer es ver e identificar cuántas fuerzas están actuando en un sistema. Después, descomponer a cada una en sus componentes X, Y y Z, o I, J, K en su defecto, y sumar, hacer la sumatoria de lo que esté en X con X, lo que esté en Y con Y, y lo que esté en Z con Z. Vamos a ver qué son los vectores posición y fuerza. ¿Cuándo se utiliza eso? Cuando vemos que una fuerza no pasa por el origen del espacio tridimensional. En este caso tenemos este anagrama, en donde tengo una fuerza o una posición que no está en el origen. Entonces, ¿cómo se saca ese vector posición? Posición final menos posición inicial en X, posición Y final menos posición inicial en Y para J, y posición final en Z menos posición inicial Z para K. Entonces aquí, ojo, ya tenemos varios conceptos, aquí me voy a detener, en donde tenemos que saber diferenciar lo que es una forma cartesiana de un vector en 3 dimensiones, que es el vector unitario, que es la forma más pequeña de interpretar a un vector, y el vector posición, que sería un vector que no pasa por el origen, pero podemos saber cuál es la trayectoria de ese vector. Aquí lo que decimos es: si la línea de acción de una fuerza pasa a través de los puntos A y B, entonces la fuerza actúa en la misma dirección que el vector de posición R, que se define mediante el vector unitario U. De esta manera la fuerza puede expresarse como un vector cartesiano. ¿Qué significa todo esto? Yo tengo aquí una fuerza que no pasa por el origen, pero pasa por una posición R. Entonces nos dice que la representación vectorial de esa F tendría que ser multiplicar como producto punto a la magnitud F por el vector unitario U. O en su defecto, si no conozco el vector unitario, lo que hago es obtener al vector posición, que será R con negrita. Todo lo que está en negrita son vectores, y todo lo que está en letra que no es negrita son magnitudes. Entonces, ¿cómo saco el vector unitario? Saco el vector posición R, o sea, posición X, Y y Z, y divido a cada X, Y y Z por la magnitud de R. En los ejercicios nos va a quedar más claro, porque ahí entenderemos la secuencia lógica para esto. Entonces, cuando yo quiero sacar la descomposición, reitero, de un vector que no pasa por el origen, pues lo único que hago es multiplicar a la fuerza, a la magnitud de esa fuerza, por el unitario. ¿Cómo saco el unitario? Con el vector posición. Ya teniendo ese vector unitario, es esta F por su componente en X, esta F por su componente en Y, y esta F por su componente en Z.